tal, amigos de Revista Divergencia? Como habíamos quedado el día de hoy, estamos iniciando nuestro webinar respecto de las fake news, noticias falsas, cómo deshacernos de ellas, cómo identificarlas. Me presento, soy Daniel Vázquez, abogado por parte de la UNAM, egresado de ella, presidente de la Revista Divergencia, y me da gusto presentar al panel que tenemos el día de hoy para hablar de este gran tema que tenemos el día de hoy. Si tiene dudas y comentarios, escríbanos para poderlas responder. Si tiene alguna duda de por qué vamos a tratar, por qué existen, cuál es el sentido de la existencia de crear las fake news, por qué, cómo identificarlas, cuál es el efecto que tienen en la sociedad la creación de estas noticias falsas hoy en día, y cuáles son las repercusiones que tendrían estas noticias. Me da gusto saludar a la licenciada Rocío Elidet, quien es licenciada en Relaciones Comerciales. Hola, Rocío. Me da gusto saludar al estudiante Mauricio Villanueva, quien es estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UNAM. Y me da gusto saludar a Chad Jiménez, quien es director general de la revista también, y quien es experto en seguridad y protección ejecutiva. Te damos la bienvenida, Chad. Bien, pues vamos a empezar con el tema. Me gustaría dar un preámbulo, ya lo decíamos, las fake news tienen un concepto, y el concepto, vamos a dejarlo, es noticiar a quien la está recibiendo. No, recordemos que el modelo más bien, el modelo de comunicación es un emisor, un receptor y un mensaje. Entonces, este mensaje está siendo alterado de la realidad para lograr un objetivo en el receptor. Entonces, a partir de esto, me gustaría que quedara claro que es una fake news. Regularmente, una fake news la vamos a encontrar en los medios digitales, es decir, con las tecnologías que tenemos hoy en día, y principalmente, lógicamente, con el uso de Internet. Evidentemente, el periodismo es el más afectado ante la creación de estas noticias, por así decirlo, noticias falsas. Entonces, me gustaría empezar contigo, Rocío, para que nos pudieras ahondar un poco. Vamos a estar tratando mucho este tema de fondo, no solo a la ligera. Digital, ¿cuál es el aspecto que tienen las fake news? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a Revista Divergencia. Y bien, Daniel, de acuerdo con la pregunta que me haces, es sumamente interesante conocer que el efecto de las fake news tienen una razón comercial detrás de todos nuestros teléfonos, detrás de todas nuestras pantallas de laptop, que tiene un trasfondo bastante grande. ¿Por qué? Resulta que hay una métrica de publicidad que a ti te permite ganar dinero a partir de determinado número de impresiones de tu publicidad. Cuando una persona realiza fake news, atrae muchísima gente en términos digitales. Esto representa una parte económica para quien está ejecutando esa acción. Digamos que un profesional de manera normal y de manera legal, es muy difícil que atraiga a miles de personas a su página web, por ejemplo. Sin embargo, sin malas prácticas que hace fake news, puedes atraer en un día a miles de personas a tu página web que van a ser impactadas por ese anuncio de publicidad
estás pegando a raíz de una fake news. No sé si me explico. Me gustaría igual que la audiencia, quienes nos están escuchando esta noche, nos escriban sus dudas, de repente tecnicismos, pero esto es lo que sucede a grandes rasgos. Entonces, una vez que tú impactas a miles de personas, ya estás recibiendo una retribución. Hay personas que han llegado a ganar incluso miles de dólares por hacer este tipo de contrabando noticiero o este tipo de actividades ilícitas, es por la cual a veces intencionalmente se crean las fake news. Y lo lamentable de esto es que la gran mayoría de las personas que no lo sabemos nos dedicamos a compartir este contenido. Y lo único que estamos haciendo es alimentar esta cantidad monetaria de las personas que están detrás de este plan intelectual. Eso es lo que pasa con las fake news, Daniel. Efectivamente, creo que tenemos que partir de la idea de que la fake news medio de internet también se sabe, de eso nos hablará Charles, para poder crear noticias y se denomina el famoso clickbait, ¿no? El click con el clic de un título novedoso, ya sea en cuestión política, en cuestión, ahorita lo podemos ver a lo mejor con la cuestión de la pandemia, que es por el que surge este tema realmente. Es decir, cuántas cantidades de muertos hay, la gente le puede llenar de miedo y le va a dar clic para saber qué está pasando con esta pandemia, y eso son ingresos para corporaciones muy, muy grandes. Entonces, muy bien atinados. Al final todo parte de la monetización, y es por eso el principal cuestionamiento, es decir, más bien, ¿por qué se divulgan? Pues sobre todo por la monetización tan grande. O sea, no estamos hablando de unos pesos, sino inclusive pagan en dólares, ¿no? Entonces, esto es importante hacer la aclaración, ¿no? Mi querido Carlos Jiménez, ¿cómo está, Charles? ¿Cómo podemos identificar las fake news? ¿Qué tal? Saludo a toda la audiencia. Para mí es un placer colaborar en esta parte. Pues, como menciono, los modelos de seguridad que me gusta compartir se dividen en 3 partes, que son la parte preventiva durante el contacto y durante la post-situación. ¿Por qué lo menciono? Porque vamos a platicar primero sobre que la información es poder. ¿Y para qué nos sirve en muchas ocasiones la información? Para hacer toma de decisiones. Pero en ese aspecto depende de para qué usted quiere utilizar esa información. No es lo mismo recibir una información por un ama de casa, no es lo mismo recibir la información por un periodista, por un profesional o por alguien que ni siquiera tiene idea de lo que está pasando. Entonces, ¿en qué va a derivar las decisiones que usted tome con base en la información que a usted le va a llegar? Pues va a depender del contenido, ¿no? Que sabemos que hay mucha gente malintencionada, como lo menciona mi compañera Rocío, acerca de que hay mucha gente que tiende a generar dinero sin importar la vida de las demás personas o qué tan daño colateral pudiera representar esta información. Como mencionamos, la información es poder, y si usted tiene miedo de lo que está pasando ahora, mi recomendación sería, ante algún temor con respecto a la información, verifiquemos información confiable. ¿Cuál es el proceso? En inteligencia, hablando de inteligencia militar, policial, ¿sí? Tiene un proceso para saber si esa información que está siendo recolectada es viable, si va a servir o qué finalidad queremos con esto. Ya que, por ejemplo, si usted está en casa, no se dedica a nada de seguridad y está recepcionando todos los días a las 7 de la mañana, 7 de la noche, a las 10 de la noche, está siendo invadido por esa información por todas las redes sociales, mi pregunta es, ¿para qué quiere usted recibir tanta información? ¿Le sirve? ¿Causa algún efecto colateral en su salud? ¿Le provoca? ¿Tiene daño sobre su condición de salud? Entonces, limite la información, y si
y una de las formas de limitarla es establezca horarios para recibir este tipo de información que nos ayuda, sí, por supuesto, a tomar algunas medidas en casa o inclusive hacerla llegar a familiares que no tienen tanto este acceso o facilidad con base en la tecnología. Entonces, hay un proceso de información. No es lo mismo un dato que una información. Un dato es toda la información que te da algún conocimiento, y una información ya pasó por un proceso de análisis de fuentes, de saber en las diferentes etapas si es confiable, si es bastante confiable, si hay necesidad de analizarla o la desechamos o simplemente no es confiable. Información confiable que venga de fuentes de universidades, de columnistas de alto renombre, de categorías, de documentales que sean compañías de alto renombre, como por ejemplo, no es lo mismo que yo vea a un influencer dando una información a que yo vea un documental de Nat Geo. No sé si queda clara esa parte. Bastante confiable, pudiéramos catalogar toda la información que de alguna página, de alguna persona que en algún momento en el pasado tuvo buena reputación con la información que escribió, que analizó o que publicó, pero no en todas sus publicaciones haya sido tan acertado. ¿Okay? Los daños colaterales que pudiera tener esta información es que si usted solo lee las letritas negras de alguna columna, o si usted abre el WhatsApp y no lo lee, o simplemente multiplica esta información porque le pareció interesante, estamos generando un daño a nivel social. Para mí, eso es un atentado contra la vida. Porque si usted no analiza esa información, puede causarle un daño a las personas, ¿no? Como por ejemplo, estamos haciendo el análisis de una persona que menciona que remojando en una cubeta todas sus verduras, échele tanta cantidad de cal y todo, y uno dice, ¿qué pasaría si las personas emplean esa técnica sin la medida adecuada, sin el procedimiento adecuado? ¿Sí? Va atenta contra la vida de alguna población que solo siguió recomendables porque asoma un tipo con lentes, con una bata, tiene un fondo bonito, ¿sí? Y podemos dejarnos llevar por la parte visual de decir, wow, esta persona es súper confiable y lo que dice seguramente puede ser cierto. Ojo, tenemos que verificar de qué fuente viene, de qué universidad. Por ejemplo, información que diga, los científicos han demostrado que esta fórmula sirve. Alto. O sea, ¿qué científicos son? ¿Sí? Y si está citado algún artículo, acercarnos a esa página para verificar si realmente está escrito, quién lo escribió, qué fecha tiene de la publicación, si actualmente está siendo aplicado. ¿Okay? Los pasos que podemos utilizar. Uno, no compartas nada en automático. Lee en profundidad, acércate a la fuente que lo escribió y verifica la fecha, quién lo está transmitiendo, y una vez que ya ese dato haya pasado por ese proceso, que los puntos son muy fáciles. Número uno, si te llega información por cualquier red social, verifica que tenga algún logo institucional. Eso ya nos habla de una mayor confianza. Número dos, que la fecha que tenga el día que se publicó. Y número tres, que la página sea confiable o que haya venido de una institución que esté impartiendo esta información, sobre todo en estos tiempos del COVID. Hasta aquí mi participación. Hay muchas cosas más que platicar, pero para ceder la palabra a otros compañeros. Muchas gracias, Charles. Te agradezco tu participación. A mí me gustaría enfatizar que hay 7 tipos de contenido erróneo. Regularmente eso recae en las fake news. La primera puede ser una sátira o parodia, la cual a veces no pretende causar daño, pero al final existen. El contenido engañoso
se trata del uso de incriminar a alguien o algo. Esto lo vemos mucho en cuestiones políticas, hay que tener mucho cuidado. En el contenido impostor es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas, es decir, copian de los diarios las mismas notas, las pasan con diferente tipo de edición, lo podemos ver. Digo, ahorita no sé si alguno, Mao o Carlos, puedan dar algunos ejemplos de estas páginas. No me gustaría a mí hacer ahorita algún señalamiento, sino que ustedes lo hagan. El contenido fabricado, este es el que regularmente más existe. Es nuevo y que es predominantemente falso, diseñado especialmente para engañar y para perjudicar. Muchas veces, por ejemplo, vemos fotos de otros países y las tratan de poner aquí en México. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Pasan en, muchos decían, un hospital aquí en de México y es de Ecuador ahorita en la pandemia, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener bien, revisar bien el contenido que vemos para que estas grandes empresas o estas grandes maquinaciones de personas ya no tengan ese flujo, no impacten en la vida. Tenemos el contenido, la conexión falsa, que cuando son las imágenes como lo decía Carlos, las imágenes y parecía que la columna es totalmente diferente, ¿no? Te están hablando de que se están matando muchas personas y el contenido dice otra cosa, es otra forma de dañar. El contexto falso, cuando el contenido genuino se difunde con información falsa. A veces podemos ver imágenes que sí concuerdan, pero el contenido totalmente distorsionado. Contenido manipulado, cuando hay una totalización desde el contenido, imágenes y todo esto para poder manipular con un objetivo, generar cierto criterio en las personas. Me gusta, estos son 7 tipos de contenido que investigué que son parte de cómo encontrar las fake news, cómo detectarlas, cuál es ese tipo de contenido. Me gustaría de ti preguntarte, Mau, desde el punto de vista de eres estudiante de Ciencias de la Comunicación, ¿cuál es el efecto que genera en la sociedad hoy en día que tenemos este sistema de comunicación que al final existe? Sí, primero que nada, saludos a todos. Y bueno, hay que entender, para comprender estos efectos de las fake news, en dónde se mueven principalmente. Lo decías muy bien al principio, este fenómeno ha tenido su auge en una aldea global virtual que se ha generado de 10 años a la fecha, digamos, que ha explotado en este tiempo. Y se ha caracterizado principalmente por ser un espacio independiente. ¿A qué me refiero con esto? En tiempos de antaño, los medios y actualmente también los medios tradicionales manejan una línea y tienen cierto control sobre lo que se publica y sobre las notas que ellos expresan, ¿no? Entonces, digamos, hay siempre una carga política, algunas veces más clara y otras veces no tanto de cada medio. Sin embargo, la llegada de Internet y la llegada de estas redes digitales ha permitido una apertura mucho más grande de la información y una transparencia sobre todo en estos fenómenos. Ahora, esto ha tenido consecuencias importantes en el mundo, como lo fueron muchos movimientos de principios de esta década de los 2010, como lo que sucedió en Túnez o lo que ha sucedido en los movimientos de la primavera árabe, a raíz de que precisamente estos flujos de información han permitido abrir nuevas ventanas hacia nuevos cambios sociales y hacia nuevas maneras de ver la realidad. Entonces, ¿cuál es el efecto principal que genera cualquier información que circula en esta red? Es una debida, o más bien una imperante necesidad de estar en la opinión pública. Necesitan a fuerzas hacerse notar en la voz de la gente, que es finalmente la que maquina estos movimientos. Al momento de influir en la opinión pública, ¿qué sucede? Bueno, como es una red tan transparente y como es una red tan plural, evidentemente hay quienes logran acaparar más de alguna manera y quienes se quedan relegados, aunque su contenido sea bueno. Y entonces empieza a existir este fenómeno de apelar al morbo, apelar a lo falso, pero también apelar a aquello que potencia ciertos sentimientos, que puede ser un ejemplo, aquello que nos hace ver que lo que nosotros pensamos políticamente es correcto. Y entonces solamente por estar en lo que nosotros pensamos, ya lo tenemos como algo que debe de ser reproducido y como algo que debe de ser consumido por los demás, y empieza a generar esto.
¿Qué pasa? Que entonces la opinión pública se empieza realmente a versar por una polarización que a veces es innecesaria y que a veces solo abona a crear más conflictos de los que ya existen en la vida real. Es importante entonces considerar siempre los elementos que ya decíamos anteriormente, verificar siempre las fuentes de donde viene esa información, no quedarnos nada más con el titular, porque si nos quedamos con el titular y con el enlace que viene en Facebook, como decían ya también hace rato, sucede este fenómeno del clickbait, ¿no? De solamente pescar por el título y realmente cuando entramos a la nota, que así la hacen llamar, son 2 renglones que dicen nada más un poquito más de la explicación que ya viene. Y entonces realmente eso no abona y nada más genera que estas empresas sigan tomando posición dentro de las redes. Entonces, por eso es necesario que seamos selectivos a la hora de ver qué información nosotros consumimos. Recurrir a medios, digamos, institucionales, que son las dependencias gubernamentales, pero también a medios que ya se han consolidado y que se consolidaron durante años en el periódico y en la prensa tradicional. No por esto quiere decir que le vamos a dar el voto de confianza, pero ejercen mucha más fiabilidad que influencers, que incluso periodistas que en esa independencia que dan estas redes han abusado de ese poder y han pues difundido noticias falsas, ¿no? Y el caso quizá que más nos sonó en estos días y con la pandemia fue alguno de esos de Joaquín López Dóriga cuando difundió que un empresario ya había muerto por COVID y resultó que luego lo desmintieron, ¿no? Entonces, qué peligroso puede ser esto. Y como decía Charles, es también un atentado contra el bienestar de la población. Eso es clave y eso es también un sentido ético periodístico que debe ser elemental en cualquiera que se diga periodista en este sentido. Entonces, yo diría que su efecto es nocivo, sí, pero también depende mucho de nosotros y de qué consumimos. Y entender que este es un mundo plural y que desafortunadamente no se va a acabar en esta red digital, esta proliferación de contenidos de todo tipo. E insisto, que van a apelar al morbo, que van a apelar a sentimientos, que nos van a infundir una creencia de que es real, pero está en nosotros el seleccionar eso y el tener discernimiento suficiente para entender qué es. Y nada más una anotación más, inclusive en esta diferencia que hacían ahorita sobre las columnas de opinión y las noticias, son 2 géneros totalmente diferentes. La noticia es un género informativo y la opinión es la columna de opinión es un género opinativo. Entonces su función es totalmente opuesta, porque el primero se dedica, como su nombre lo dice, a dar la certeza de un hecho y la opinión instruye sobre la opinión pública. Entonces, muchas veces las columnas son las que más se reproducen dentro del WhatsApp y dentro de los grupos de Facebook, pero no siempre las columnas tienen información veraz o información que se palpa ya. Entonces, eso es importante para no confundir nunca una columna de opinión con una noticia, porque una noticia es un hecho que ya ha sucedido, que se ha dado y que tiene relevancia para nosotros. Una opinión, una columna en este caso, solamente expresa y busca influir en la perspectiva de la realidad que tenemos a partir del conocimiento de una persona, pero eso no lo convierte ya en un hecho consumado. Eso que mencionas, Mau, es totalmente importante, porque tampoco es hay que distinguir entre lo subjetivo que puede llegar a ser una opinión, que al final revista Divergencia es parte de esto, es decir, puedes emitir una opinión con base en tu criterio, con base en fundamentos que tú acoples y necesites, y otra cosa es totalmente diferente, generar totalmente una estrategia de texto de cómo orientar a la gente y manipularla, ¿no? Como lo que mencionaba, los tipos de contenidos. Estoy investigando, hay un catálogo de se les llama las 8P de la desinformación, y son 8 motivos por los cuales ayudan a explicar por qué existen o por qué más bien se originan las fake news. Y me gustaría decirlas, compartirlas con ustedes ahorita. Periodismo deficiente, parodia, provocación, pasión, partidismo, provecho, poder o influencia política y propaganda. Siempre que hay involucrados estos 8 temas, siempre estamos más cerca de una noticia falsa. Como el de la influencia política, ¿no? Al final, hoy México no hay que engañarnos, se encuentra polarizado entre en favor de nuestro presidente de la República y en contra del presidente, y al final
generan unas fake news importantísimas entre los dos. Entonces, al final, esto es un ejemplo de cómo, por eso se le denomina las 8P, porque originan desinformación y siempre que está involucrado esto, nos los vamos a encontrar. Me gustaría hacerte una pregunta, Chart. En el artículo sexto de nuestra Constitución nos encontramos con el derecho a la información, ¿no? Y también con la libertad de expresión, ¿no? El derecho a la libertad de expresión. Las fake news, hasta cierto punto, ¿qué tanto afectan ambas esferas? Como el creador de una fake news, porque estás haciendo ejercicio de la libertad de expresión, pudiera argumentar a alguien, y el derecho a la información como el que nosotros tenemos acceso. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Claro, tenemos dentro de nuestras garantías individuales también podemos expresar todo lo que queramos, pero esto tiene una coerción, amigo. ¿Sí? Es como, les voy a contar una anécdota súper rapidísima, ¿no? Un sobrinito me dice, es que yo tengo derecho a una vivienda y al techo. Ok, todo derecho conlleva una responsabilidad. Es tu derecho tener un techo, pero es tu responsabilidad mantenerlo limpio, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Porque así como tenemos ese derecho de manifestar la información, tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que estamos compartiendo y qué daños podemos conllevar a esto, porque si bien yo puedo generar una página, estoy en mi derecho, hago el aula virtual, pero si eso que estoy transmitiendo es un acto terrorista o es un atentado contra la vida de las personas, como es este caso, ¿sí? Va a llevar una consecuencia, porque es un acto que pudiera llevar a una acción antijurídica en ese aspecto. Entonces, mi invitación sería que si usted va a compartir una información, si bien está en su derecho, sea responsable de los logos que está utilizando, de la información, del contenido que puede causar esta información que está compartiendo, porque, por ejemplo, yo que estoy en el área de la seguridad, quizás hago una publicación en cualquier red social, pero también tengo que ser responsable de saber quién va a tener acceso a esa información. Un ejemplo rápido sería, si yo quiero dar protocolos de seguridad ejecutiva y lo abro a todas las personas, también, por supuesto, gente que se dedique a a secuestrar o algo, va a conocer ese protocolo y va a ser contraproducente para mí, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, sí, vuelvo a hacer la invitación de que si usted va a realizar una publicación, verifique a qué población va abierta y sobre todo que se haga responsable de lo que usted está compartiendo. Muchas gracias, Char, la explicación. Me gustaría regresar contigo, Rocío, hacerte una pregunta. ¿Qué son las medidas que se están tomando para no permitir las fake news en esta era digital? Bueno, en el tema de Facebook y Google, la verdad es que no, al día de hoy no se tiene realmente una medida de prevención. Desde hace 4 o 5 años, Facebook fue el pionero en decir que estaba notando esta irregularidad de las fake news. La realidad es que a través de la publicidad que hace Facebook y la que hace Google, también ellos están las ganancias comerciales que causan las fake news. Entonces, en este sentido, es muy difícil que ellos puedan establecer una práctica de prevención donde detecten automáticamente qué es una fake news. Hasta ahorita los algoritmos más avanzados han sido los que detectan contenido con violencia, con armas o pornografía. Particularmente yo no creo que ellos no puedan generar un algoritmo para controlar las fake news, por complejo que suene. Yo sí soy de la idea de que hay intereses grandes, porque recordemos que estas fake news han sido una herramienta que influencia tanto la ideología de la gente en su sentido
de manipulación, que incluso han desprestigiado y sacado del panorama a muchas personas, políticos, sobre todo empresas, las han hecho quedar mal a través de las fake news. Entonces yo siento que más que poner una medida preventiva, se han mantenido porque saben que de eso también económicamente se han beneficiado ellos. Así que por más comunicados fiables, Facebook y Google saquen diciendo que sí están en contra, al final de cuentas todavía no hay nada palpable de una medida que estén realizando. O si alguien de la audiencia tiene otros datos, también sería interesante que nos los compartiera. Esa sería mi respuesta, Daniel. Muy bien, Rocío, te agradezco los comentarios tan importantes que nos estás haciendo. Me gustaría preguntarte, Mau, ¿los medios de comunicación actual se benefician o se perjudican con las fake news? Sí, bueno, pues realmente es un arma de doble filo porque, como ya lo mencionamos antes, o sea, la fake news lo que te da muchas veces es el tránsito en la red, ¿no? O sea, te da la presencia y te da la reproducción. Entonces, en el sentido, digamos, económico, de un interés por generar esa interactividad, pues podría ser positivo, ¿no? Pero llevándolo ya a un plano mucho más crítico, podríamos hablar de que simplemente desprestigia a los periódicos, desprestigia a los medios e inclusive desprestigia a sus periodistas, que también han sido ya en estos últimos años una parte importante porque ha habido digamos, proliferación de periodistas independientes que han lucido porque precisamente se salen de las líneas ideológicas que manejan los medios tradicionales o los periódicos ya consolidados y han hecho un nuevo periodismo, pero no están exentos tampoco de caer en estos vicios que son tan, digamos, seductores, ¿no? A la hora de hablar de interacción y de hablar de una popularidad en una red tan llena de medios. Entonces, podríamos hablar de un beneficio en el sentido de interactividad, pero creo que pierden más al generar estos contenidos, porque además ellos buscan controlar la agenda, o sea, realmente lo que pretenden es hacerse presentes y presentar sus ideas políticas a la gente. Y como te decía hace un momento, manipular la opinión pública de tal manera que se beneficien sus intereses. Ahora habría que preguntarnos si a partir de este gobierno, y esto podría ser un tema incluso aparte, pero qué tanta presión han recibido los periódicos para generar un contenido de calidad. Es decir, que haya tanta fake news también nos habla de una carencia de producir verdadero contenido, pero también de una audiencia que no está consumiendo el poco contenido que hay de calidad. Entonces, es un asunto bilateral de tanto el consumidor y del productor de la información. Sin embargo, la realidad es que estamos también inmersos en una dinámica de prosumidores, ¿no? O sea, que realmente ya el mismo que la consume es el que la produce, o el que la produce es el mismo que la va consumiendo y la va reproduciendo. Entonces, se hace más difícil todavía diferenciar quién es quién en esta dinámica. Pero, insisto, digamos, hay dos niveles, ¿no? Tanto para los medios como para los periodistas. Y creo que los más dañados siempre van a ser los medios, pero en muchas ocasiones se llevan, ahora sí que como dicen por ahí, entre las patas a sus periodistas porque nada más los desprestigian. Y pues ahora sí que no es nada que abone a una necesidad de verdadero periodismo en la disyuntiva que vivimos hoy en día. Así es, me parece muy, muy interesante lo que nos estás diciendo. Al final pareceríamos que no se benefician, pero yo creo que al final tienen todo para ganar los medios de comunicación ordinarios, para también hacer una estrategia de erradicación que creo que ha sido la que ha faltado. Al final no hay un contrapeso ante las signos, sino por la cantidad y la verdad, hay un estudio, subiré el link terminando esta transmisión, donde se dice que en el 2022 ya no va a haber capacidad de las noticias falsas, es decir, nos vamos a llenar más de noticias falsas que de noticias verdaderas.
De hecho, la palabra fake news en el año 2017 fue la palabra del año buscada por Google. Pues nos habla de un impacto que no es tan tomarlo a la ligera. Pero al final, con esa información, a veces nosotros transmitimos datos, transmitimos en opiniones, y esa confusión que nace de una noticia se puede llevar de persona a persona y no sabemos que lo que estamos diciendo fue totalmente falso. Entonces, es de mucho cuidado. A mí, en el estudio que revisé, analizan cinco formas de detectar las fake news. La primera de ellas es desconfiar de los títulos grandes y en mayúsculas. Regularmente siempre tratan de ser llamativos. En segundo, siempre que se metan a la página web, buscar qué dicen acerca de o about, en inglés, del sitio. Regularmente las páginas falsas no tienen ningún tipo de contenido en esta parte. Carlos Links ya chartió un parámetro de esto. Carlos Links y las citas que dicen de la información. Desconfiar de URLs similares a sitios conocidos. Muchas veces, por ejemplo, podemos leer Reforma, pero puede cambiar una letra y seguir .com.net. Entonces, a veces se ocupa de estos tipos de dominios para generar la controversia. Regularmente, el HTTP, cuando aparece con una S, es de seguridad. Entonces, esa S se gana, no es algo que se otorgue o que se pueda pagar. Al final es importante que verifiquemos que la mayoría de las páginas contemplen esto. Encontrar una fuente local y consultarla. Es decir, si vemos una noticia, buscar otro medio a nuestro parecer o que no sea de fiar, en medios lógicamente de comunicación que ya llevan mucho más tiempo, de poder verificarla. Realizar una búsqueda inversa de imágenes. Muchas veces existe lo que es la plataforma Google Images, la cual puedes pegar la imagen y da una descripción de dónde fue tomada esa fotografía. Esto es totalmente importante. Pues me gustaría hacerles algún comentario que quisieran hacer previo a leer los comentarios que nos han puesto nuestros compañeros, los que nos están viendo. ¿Algo que quieras añadir especialmente? Un resumen, amigo. Me gustaría que toda la gente que nos esté observando empiece a tridimensionar en qué contexto estamos. Ya que la vez pasada estábamos hablando sobre guerras bacterioquímicas, etcétera, e hice una cita, mencioné algo que dije: si usted no sabe de lo que estamos hablando, uno, infórmese por fuentes que sean fiables. Si usted no conoce de lo que se está hablando, busque el concepto por fuentes también fiables. Métase a la Real Academia de la Lengua Española y empiece a buscar sobre qué específicamente se está hablando para que usted pueda emitir una opinión y pueda ser compartida. Entonces, si ya estamos mencionando ese punto, ¿en qué posición me encuentro yo en esta situación de esta contingencia sanitaria? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y hablando del tema de la información, mi posición como ciudadano es parte de esta estrategia de generar una seguridad, no solo para mi microespacio, sino con las personas con las que estoy conviviendo, en casa, los vecinos. Si estoy en una vecindad y hay gente que no tiene acceso a la información, yo la puedo compartir a los compañeros del trabajo, etc. Entonces, mi posición como ciudadano dentro de esta estrategia de seguridad sería parte de esta responsabilidad, seguir los protocolos de lavado de manos, cubrebocas, etcétera, y en el aspecto de la información, saber que eso que estoy compartiendo es seguro, porque ya lo revisé con las técnicas que mencionaste, Daniel, que si me llega alguna información, ver que contenga un logo, que contenga una fecha,
que si bien ya leí las letritas negras y dice científicos, pero no menciona quién, o si dice alguna universidad y no menciona qué universidad, de manera inmediata, de verdad, no multiplique esa información, porque estamos siendo parte de esta estrategia negativa. Entonces, identifique usted en qué posición se encuentra en esta estrategia de seguridad y antes de compartir o multiplicar la información, verifique con estos pasos. Ya dijimos, logo, fuentes, ir a la fuente original, verificar que contenga una fecha, un autor, un emisor, para ahora sí poder compartir esa información y decida también usted a qué gente se la está enviando, porque no es lo mismo compartir una información tan caótica a las personas, por ejemplo, de la tercera edad, ¿sí? Que por supuesto las vamos a conmocionar, las vamos a asustar, y si no podemos manejar esa emoción desde el lugar donde estamos, ¿para qué estoy compartiendo esa información? O si se la voy a compartir al sobrinito que tiene 7 años porque tiene WhatsApp, aguas, ¿sí? Podemos generar un ambiente negativo. Si de por sí mucha gente, y estoy hablando compañeros que han estado en fuerzas especiales, en unidades, están estresados, toda la gente está estresada. Entonces, si nosotros estamos buscando esas estrategias para hacer, no sé, yoga en casa, ejercicios para bajar el estrés, yo con esa información estoy contribuyendo a ese estrés. Entonces, mucho cuidado. 1, a la hora que lo estoy compartiendo. 2, a qué población va dirigida. 3, qué quiero conseguir con esa información que estoy compartiendo. Y nuevamente, saber en qué posición me encuentro dentro de esta estrategia nacional para compartir esa información. Gracias, Daniel. Muchas gracias, chat. Vamos a leer algunas preguntas que nos han hecho los que nos están viendo y vamos a comentarlas. Dice Rosa Valentina Vega Rangel, definitivamente puedo decirles que como médicos hemos peleado contra las noticias e información falsa desde hace muchos años. Se ha agudizado con las redes sociales, pero infortunadamente es algo relacionado con la educación. Creo que la necesidad de noticias, Carla Goretti Medina Luna nos dice, creo que la necesidad de noticias falsas también surgen por grupos minoritarios en edades menores. Ya no es raro que busquen la forma de tener ingresos de medios digitales a costa de aún de noticias falsas. Rosángela Fernández, colaboradora nuestra, nos dice, ¿podría existir alguna responsabilidad para quien genere fake news? ¿Qué sucede con los youtubers que se creen? Raúl Mejía Torres nos dice, ¿qué sucede con los youtubers que se creen conocedores de todos los temas y transmiten mentiras y obvio la gente les cree? Raúl Mejía, al final de cuentas tienen derecho a la libertad de expresión, sin embargo comparten falacias y la sociedad se confunde. Rosa Valentina Vega también nos dice otra vez, existen grupos de riesgo para atender a estas noticias, hay herramientas para apoyar a esos grupos vulnerables a filtrar la información. Eunice Villar, ¿cómo se podría evitar la difusión de fake news? Lo comentamos. León Pardo nos dice, son un negocio las noticias falsas, y es así, ¿para quién? Entonces, ahí tenemos un rombo de preguntas, ahí las vamos a ir contestando, ya prácticamente estamos terminando el programa. Lo importante es que cada red social maneja distintas fake news y eso también nosotros lo tenemos que tener claro. Regularmente las de WhatsApp son las más que buscan espantar a la gente, con imágenes, con audios, con el texto pegado de noticias que aparentemente ser, porque al final ahí es muy complicado validar si alguien solo tiene WhatsApp, verificar que es información. Evitemos compartir información a través de WhatsApp, no ayuda en nada realmente, en verdad, no genera ningún beneficio. En Facebook regularmente son noticias donde ahí sí se linkea mucho junto con Twitter, la cantidad de páginas ahora sí que desafortunadamente no hay un listado de páginas o de qué otra forma corroborar más que ir verificar
con varias fuentes la misma información. Esto es la única forma en la que podríamos decirlo. Y pues lógicamente hay que tener cuidado. Si Revista Divergencia siempre pueden acercarse con alguna noticia, pueden preguntarnos si es verídica, y nosotros como profesionales que somos todos les ayudaremos a decir con toda honestidad. Entonces, adelante, acérquense. Rocío, Elizabeth, algo que quieras responder de las preguntas que nos dicen y tu conclusión de este tema. Ahorita contigo, después contigo, Char. Bueno, creo que está un poco trabada la... Adelante, Rocío. Bueno, vamos contigo, Charles, ahorita regresamos con nosotros. Ah, no, ya está. Okay. No, es que no escuché, Daniel. ¿Me podrías repetir, por favor? Sí, claro. Sí, claro. Si quieres responder alguna de las preguntas y cuál es tu conclusión al respecto. Ok. Bueno, respondiendo la pregunta del hashtag de nuestra compañera, hoy creo que ya la perdí, pero hizo una pregunta referente a el uso de los hashtags, que cómo influenciaban en esta de las fake news. Y bueno, en ese sentido sí es importante el uso del hashtag, pero aquí pasan dos cosas. La primera es que sí tiene una funcionalidad utilizarlo, y la segunda, que en muchas ocasiones no lo sabemos utilizar. Y si lo supieran utilizar de manera adecuada en una fake news, probablemente sí funcionaría para generar más revuelo. ¿Y por qué digo probablemente? Porque recordemos que cuando un hashtag se utiliza desmesuradamente, ya no funciona. Entonces, considerando que muchas personas los utilicen por ser una fake news que se viraliza, ya no tendría realmente ningún sentido, porque se haría como una saturación de palabras clave. Y lo que te ayuda a un hashtag naturalmente es a clasificar los contenidos, siempre y cuando no los satures. Por eso se recomienda incluso que se pongan hasta máximo 2 hashtags por publicación. Entonces, si tú publicas una fake news, que como comentábamos anteriormente, ¿qué personas son las que publican las fake news? Si no saben eso, ¿no? Pueden pongan 5, 7 o hasta más hashtag para difundirla, y a su vez cuando una persona los comparte puede ocupar igual más de 3 o 5 y al final ya no surge ningún efecto. Entonces, si lo saben utilizar, probablemente les funcione, pero aún así por la viralización, yo pienso que no funciona utilizar un hashtag en una fake news para el efecto que el hashtag te ofrece el recurso. Y en el tema de que quienes se hacen ricos, bueno, eso es de manera muy particular, personas que quieran tener ganancias, incluso son personas informales que no necesariamente deben pertenecer a la política. Cualquiera de nosotros podría dedicarse a eso y ganar miles de pesos en poco tiempo, con muy poca inversión en publicidad, pero bueno, se trata de eso. Y en conclusión, recuerden lo que comentaban mis compañeros, fijarse mucho en el dominio de la página de donde están obteniendo esa información. Recuerden que generar controversia es una estrategia de marketing que también funciona muy bien, principalmente en los mercados de espectáculos. Revistas, aunque sean impresas, funciona muy bien esto de las fake news. Y bueno, pues les recomiendo mucha buena información que consuman ante esta pandemia, amigos. Esa sería mi participación, Daniel. Muchas gracias, Rocío. Evidentemente, el tema de las fake news es un tema muy delicado, no porque deje recursos, es una invitación a que se haga, sino es al contrario, porque al final generan perjudicar a la sociedad. No, eso no es una forma lícita. Comentaba Rosángela Fernández que si hay alguna forma de responsabilidad. Desafortunadamente no hay una legislación como tal. Lo único que existe es el Código Civil, es la parte del daño moral cuando te están haciendo noticias falsas sobre tu persona.
pero específicamente por crear ese contenido, creo que no solo en México, sino en casi todos los países, no hay una regulación sobre esto. Porque al final, como lo decía Rocío, es un mercado muy grande en el cual no, los mismos gobiernos forman parte, inclusive a veces en pagar, hay análisis de este estudio tanto en Estados Unidos como en Brasil, de que es una coordinación muy fuerte. Entonces, al final, por eso no ha habido una regulación muy estricta y clara. Pat Jiménez, algo que quieras comentar de las preguntas que nos hacen y tu conclusión. Sí, me llega una pregunta directa, amigo. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas de mi círculo de compañeros que están viendo y participando aquí en este video. Me preguntan, en el núcleo para la familia, ¿cómo puedo ayudar a filtrar las noticias falsas? Voy a hablar un poquito sobre la gestión de riesgos que todas las personas pueden ejercer o planear, ya sea en su vida personal, en su trabajo o en cualquier actividad que usted se desempeñe. ¿Qué es la gestión de riesgos? Es esa parte que te hace evaluar, analizar, identificar alguna situación que tú quieras en específico para que puedas administrar los peligros que corresponden a esa actividad que tú estás realizando. En este aspecto, y voy a hablar para la población en general que nos están viendo en casa, que ustedes puedan administrar este riesgo que es la información negativa. ¿Okay? Número uno, tenemos que aceptar la condición que puede existir ese tipo de información. Ahora, no hay que tener miedo, porque la clave está que ante el miedo, información confiable, ¿sí? Información es poder, y si usted adquiere esa información, que ya marcamos la diferencia que es un dato a una información, la información ya está revisada, ya es congruente y de fuentes confiables, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería, número uno, si hay alguna persona, vecino, amigo que te está invadiendo con cadenas, que te está invadiendo con este tipo de información, uno de dos, coméntale que no estás abierto a recibir esa información falsa, y una vez que ya le hayas hecho saber que no estás pues dispuesto a recibir ese tipo de información y es reincidente en ese acceso, bloquéalo. ¿Okay? Esa es una de las estrategias. Número dos, bloquea las fuentes que tengas en tus redes sociales que no sean confiables. Inscríbete a páginas que sean confiables como la UNAM, las páginas que están hablando del COVID, la OMS, que pasó esa información por muchos profesionales. Inscríbete a ese para que la información sea única. ¿Para qué quieres tener información que viene de España, de China? Mi pregunta sería, independientemente que esa información sea verídica, ¿usted qué puede hacer desde esa posición? ¿Okay? Entonces, delimite la información que le quiera llegar. Número 3, ponga estos filtros a la información, como estaba mencionando. Número 4, si usted, su familia está dispersa, no sé, que esté en Yucatán, que esté, no sé, en Monterrey, Baja California, o que estén en un mismo estado, pero vivan lejos, generen, ahorita no hay pretextos, ya que la información, el acceso a la información, las redes sociales, la tecnología ya es muy grande. Genere un grupo de WhatsApp, integre a sus familiares para que designen a 2, 3 personas que sean las más adecuadas y puedan generar esa información dentro de ese grupo. ¿Okay? Si, por ejemplo, la abuelita, la mamá, el sobrinito tiene, oye, ¿sabes qué? Me llegó esta información, que la analicen esas personas que han sido designadas para que digan, ¿sabes qué? Esto es cierto, no lo sigan promoviendo. Y ahí vamos cerrando ese círculo para romper la cadena de esta mala información. Ya que así como estamos generando filtros para que esta cuestión biológica no se expanda, vamos a también generar estrategias tecnológicas y filtros de seguridad para que tampoco se siga propagando esta información que puede atentar contra la vida de una persona. Y sería todo. Muchas gracias, Charles, por tu participación el día de hoy.
por compartirnos tus conocimientos, igual que Rocío. Muchas gracias. Mau, algo que quieras comentar de las preguntas que nos hicieron, una conclusión breve para terminar. Sí, bueno, pues sobre las preguntas que hicieron, claro que no es un fenómeno nuevo. Digamos, estas prácticas periodísticas han estado desde años, ¿no? O sea, desde el siglo XIX datan periódicos que apelaban al morbo siempre para tener esta atracción hacia la gente, ¿no? El ser seductores, pero insisto, es una dinámica que solamente se va a romper a partir de que nosotros como consumidores empecemos a demandar cosas nuevas. Y caso similar pasa con esto que mencionan de los youtubers que se convierten en influencers y que realmente a veces sus opiniones o sus criterios son simplemente juicios de valor, ¿no? Juicios de valor que emiten incluso a veces sacando de contexto las cosas y eso es tremendamente peligroso. A veces hay comentarios que se expresan sin la mínima percepción, no, ya no solo del contexto, sino de la historia de cierta situación que nos hace ver que es, digamos, una verborrea tremenda la que se expresa y la que finalmente está influyendo en las personas. Entonces, si nosotros tenemos acceso o tenemos conocimiento de estas personas, lo más idóneo es acercarnos a nuestros conocidos que consumen eso y mostrarles que hay otra visión, una visión mucho más crítica y mucho más abierta que nos muestra un panorama mucho más real que lo que emite una persona que se ha hecho popular a base de temas mediáticos o de generar controversia barata. Finalmente, una manera de evitar y de contrarrestar esto siempre será recurrir a la información oficial. En lo personal, creo que este gobierno ha hecho un gran trabajo en desmentir fake news de una manera sumamente rápida. Ha trabajado con mucho esfuerzo y, digamos, un consejo personal que yo le daría a la audiencia es recurrir a Twitter siempre es una buena opción porque, como ya lo comentaban, puedes buscar palabras clave y tan pronto las buscas, empiezan a salir quien lo desmiente, quien lo confirma, quien lo desmiente, quien lo confirma, pero sobre todo se da con una rapidez que en otros tiempos no era posible. Entonces, eso no nos debe de ser un impedimento ya, no hay un límite temporal para que nosotros conozcamos la veracidad de esa información. La otra parte, que insisto, va mucho de la mano con lo que nosotros demandamos como consumidores, es demandar una ética periodística, ¿no? Decía Kapuczynski que un buen periodista tiene que ser una buena persona. No podemos hablar de periodistas que quieran solamente lucrar con el miedo de la gente, con el pánico de las personas en situaciones críticas y aprovecharse de su posición como un medio avalado para defender ciertos ideales que solamente abonen al caos que se genera. Y por último, romper quizá un paradigma que tenemos muchos sobre que ahora todo el mundo puede ser un periodista o un informador. Hay que entender que hay criterios, que hay metodologías, que digamos, no por algo todo esto se estudia desde universidades, no por algo existe una dinámica institucional de este tema, porque no es tan fácil reproducir información y que esa información sea útil para la sociedad. Entonces, hay que aprender a entender que no porque mi tía que trabaja en tal y tiene un amigo tal, y sabe esto, es verídico. O sea, realmente eso ya no puede ser un criterio. Y en la medida en que nosotros evitemos estas cadenas de desinformación, vamos a lograr que Internet se mantenga como ese espacio libre que hace muchos años era puro, que era bastante útil para la sociedad. Entonces, de nosotros depende que este medio que se nos ha brindado, que es el Internet, se mantenga sin agencia de ningún partido político, de ninguna ideología política, de ningún medio en específico. Es un espacio ciudadano, pero la responsabilidad que demanda es muy grande. Entonces, es responsabilidad del periodista, de los medios, pero también del consumidor y de entender que este es nuestro espacio y que hay que usarlo con sabiduría. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias, Mau, por sus comentarios. Espero que le haya dado al público con las 4 participaciones satisfechas todas las preguntas. Les agradezco a Rocío, muchas gracias. Mau Villanueva, muchas gracias. Carlos Jiménez, muchas gracias. Y no se pierdan, vamos a estar en otra temporada de webinars. El día de mañana tendremos la realidad aumentada en turismo, cómo podremos utilizarlo ahorita en épocas de cuarentena para distraernos. Verá que es un tema bien interesante. El viernes tenemos cómo ser un emprendedor exitoso con gente emprendedora. Nos va a dar sus consejos, sus conocimientos para saber cómo emprender de forma correcta.
El sábado tenemos cómo optimizar nuestro tiempo, cómo organizarnos de mejor forma. El domingo vamos a tener un debate sobre la ley de amnistía, el cual va a haber dos posturas a favor y en contra. Entonces no se pierdan nuestras transmisiones. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hasta pronto.